Le doy la bienvenida, como le anunciaba, a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa del Perú, que me acompaña esta noche. Don Pedro, bienvenido, gracias. Buenas noches, Fernando. Un placer que me acompañe. A ver, don Pedro, de entrada, como exministro de Defensa del Perú, ¿qué es lo que usted ve en estas virulentas y violentas manifestaciones que estamos viendo, principalmente en Arequipa y en Ica, pero qué es lo que usted ve? Porque aquí hemos escuchado ya, ¿qué le puedo decir? Tupac Amaru, el Sendero Luminoso, en fin, Movadef, pero al mismo tiempo se habla desde otro frente, del posible involucramiento incluso de legisladores, incitando a los manifestantes. Y yo tengo otra duda más. ¿Cree usted que haya influencia extranjera en esto que estamos viendo? ¿Cuál es su punto en torno a lo que está ocurriendo en el país en este momento, don Pedro? Yo lo que creo es que la izquierda peruana está tratando de imitar el modelo que siguió o la estrategia que empleó la izquierda chilena, es decir, cuando no se puede, dentro del orden legal, usar la violencia. Y creo que esto es absolutamente condenable. El presidente Castillo y sus colaboradores se presentaron en elecciones, no ganaron absolutamente el Congreso, es decir, el pueblo le dio a Castillo un poder limitado porque no confiaba en él. Ellos desde el inicio de su mandato han tratado de impulsar una asamblea constituyente al margen de los procedimientos que establece la Constitución. No pudieron. Entonces, ahora, mediante el uso de la violencia, pretenden lograr sus objetivos políticos. No me llamaría la atención de participación extranjera. Y es vergonzoso y condenable la injerencia impúdica de López Obrador, de Petro, de Fernández y de Arce. Nosotros creíamos que en el Perú solo la izquierda condena los golpes de derecha y solo enfrenta la corrupción de los adversarios. Pero vemos que esto parece ser un virus latinoamericano hoy día en los gobiernos izquierdistas. Pero felizmente, señor del Rincón, en el Perú hay una justicia independiente. Y hoy día la Corte Suprema le ha dado un golpe muy duro a los defensores políticos a nivel nacional e internacional del golpista y corrupto Castillo. En primer lugar, la Corte Suprema de la República ha establecido claramente que la detención de los 7 días dispuesta tiene plena validez legal. Y en segundo lugar, la Corte Suprema, otro juez, otro vocal de la Corte Suprema, ha resuelto que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra Castillo y los golpistas. ¿Esto qué quiere decir de una forma didáctica? Que ahora la fiscal de la Nación, que sin duda alguna, y hay que decirlo a nivel internacional, ha jugado un papel ejemplar en defensa de la democracia y del orden constitucional, ahora esta resolución de la Corte Suprema le va a permitir a la fiscal de la Nación solicitar una detención de hasta 36 meses en contra de Castillo. Esto tiene que ocurrir mañana antes de la 1:42, y ya lo decía yo, lo más seguro es que así sea. Ahora, don Pedro, usted estaba hablando precisamente del tema de la izquierda peruana tratando de imitar algunos de los modelos que hemos visto en otros países de Latinoamérica, y digo modelos violentos por llamarlos de alguna forma. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ya lo decía yo, una injerencia rapaz por parte de Andrés Manuel López Obrador, también lo mismo por parte de Bolivia, Argentina y Colombia. El hecho de que estos personajes, presidentes, estén reconociendo aún a Pedro Castillo como presidente y desconociendo a Dina Boluarte, ¿qué impacto puede tener hacia el interior? ¿Le preocupa a usted o no le preocupa? Bueno, ciertamente es una defensa política de un golpista y de un corrupto, hay que decirlo claramente.
las acusaciones contra Castillo no provienen de adversarios políticos. Parece que los embajadores de estos presidentes lo malinforman. Nosotros hemos tenido un parlamento con una conducta realmente criticable. Por el pánico que tenían a su disolución, le toleraron a uno de los presidentes del Consejo de Ministros que, por ejemplo, proclamara su admiración en favor de Hitler. Estos parlamentarios fueron acusados por Castillo a nivel internacional como golpistas y no hicieron nada. Recién reaccionaron cuando oficialmente en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas dispuso un golpe de Estado. Es decir, un parlamento que no cumplió con su tarea. Entonces, ¿cómo se le puede acusar a los parlamentarios de golpistas? Acá lo que hay es una estrategia de estos presidentes que seguramente están algunos de ellos pensando en lo que les podría ocurrir más adelante. Y no tanto es una ciega defensa a Castillo, sino también tomar precauciones. Ahora, lo que llama la atención es que en el caso de López Obrador, siendo él un presidente que tiene imputaciones de corrupción tan delicadas que vinculan a sus familiares y que no da respuesta, ahora encubra, porque hay que decirlo claramente, intenta encubrir la acción delictiva de Castillo. Esto hay que rechazarlo con firmeza. López Obrador personifica a la nación mexicana. Por esa razón no voy a usar epítetos que debería usar frente a una persona que en este momento está respaldando a un golpista y a un corrupto. Don Pedro, entiendo perfectamente lo que me dice. Por supuesto, hay una lista enorme de adjetivos calificativos que le quedarían muy bien en este momento a Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda. Pero el nivel de respeto que representa don Pedro Cateriano nunca lo pondría en ese nivel. Ahora, yo no sé, y usted me dirá si estoy equivocado, me parece que la respuesta, aunque ha habido alguna respuesta por parte del gobierno de la presidenta, es todavía tibio, don Pedro. Cuando se da una situación de este nivel en un país y se pronuncian de manera injerencista otros gobiernos, me parece que la respuesta debe ser romper relaciones inmediatamente, al menos en el caso de México. ¿Usted cree que se está respondiendo con la contundencia que se debería? No, creo que la presidenta Boluarte ha cometido un grave error al haber actuado con esta timidez que linda con la negligencia. ¿Acaso porque la Cancillería está rodeada en este momento de embajadores jubilados que han estado al servicio del golpista? ¿Acaso esa sea la razón? Pero ella ha debido de llamar en consulta a los embajadores. Está tolerando que López Obrador diga que va a suspender las relaciones con el Perú. Es decir, un señor que se pone del lado del golpista y de la corrupción se da el lujo de decirle públicamente a la presidenta constitucional del Perú que va a suspender las relaciones. Realmente no sé qué es lo que está pasando en la Cancillería peruana. Si esto es consecuencia de la timidez, la inexperiencia, que la presidenta se sienta agobiada, o repito, de un manejo siniestro del servicio diplomático que estuvo para fundamentalmente servir políticamente a Castillo y no a nuestros intereses nacionales. Y coincido plenamente con usted, don Pedro, ya se lo decía yo, me parece sumamente tibia romper relaciones, al menos en el caso de México, creo que sería una reacción a nivel, porque es inverosímil lo que estamos viendo, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? Ya lo decía usted, don Pedro. Vamos, se da el lujo de decir que van a suspender las relaciones con Perú. Es increíble, porque vamos a hacer la diferencia. No estoy exculpando a los otros presidentes, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador se fue hasta la cocina ya con el tema de Perú. Es decir, esto fue mucho más allá de cualquier pronunciamiento. Y ahí donde yo me pregunto, el sistema interamericano debe de tener, de alguna u otra forma, una respuesta para Andrés Manuel López Obrador. No solamente la presidenta Boluarte. Esto tiene que tener alguna repercusión, ¿no, don Pedro? Sin duda.
pero hay que agradecer la verborrea irresponsable de López Obrador también, porque precisamente sus declaraciones permitieron confirmar que Castillo cobardemente estaba huyendo hacia México. Y él, a nivel internacional, dijo que había ordenado al embajador mexicano en el Perú para que le considere el asilo. O sea que en parte la grave situación penal de Castillo también se debe, repito, a la irresponsabilidad con la que ejerce la magistratura mexicana López Obrador. Lo dejó claro, don Pedro Cateriano. Don Pedro no sabe cuánto me ahorró. No sabe cuánto me ahorró. Se lo agradezco de sobremanera. Don Pedro, me tengo que ir. Quiero mandarle un abrazo y agradecerle que me haya acompañado. Y le digo, oiga, yo creo que pronto lo voy a volver a molestar para que me acompañe. Muchísimas gracias. Encantado. Y si me permite, Fernando, el papel que usted ha jugado desde una tribuna tan importante como es CNN en español, sirvió para desbaratar al demagogo, al mentiroso, al inepto, al golpista y mentiroso presidente que tuvimos. Pues solo hicimos nuestro trabajo, don Pedro. Mil gracias por sus palabras. Es usted muy amable. Es bueno y me conmueve saber que lo pueden ver ustedes porque hay otros muchos ciegos que no lo ven. Muy cerca, por cierto, muy cerca. Hago una pausa, regreso en un momento. Don Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa de Perú, me acompañó con estas amables palabras que nos da, no solamente a mí, a mi equipo también, Julián Zamora, Jimena de la Quintana, todos los que trabajamos. Ya regreso.